Muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del 38º aniversario de la International Police Association, sección peruana. Señora María Julia Bizaló Castrillón, gerente general del Grupo Empresarial de Seguridad Swiss Perú, asociada honoraria de la International Police Association, sección peruana. Señor Alejandro Ismodes Mesano, presidente de la International Police Association, sección peruana. Señor Javier Raúl Gamero Quinocita, representante en Europa de la International Police Association, sección peruana. Asociados de la International Police Association del Perú y del mundo. Señoras y señores invitados. La Asociación Internacional de Policía es una organización de amistad para los miembros de la policía, ya sean activos o jubilados, sin distinción de rango, posición, sexo, raza, idioma o religión. Tenemos alrededor de 400.000 miembros en casi 100 países, de los cuales 65 son secciones nacionales afiliadas y como tal estamos representados en 5 continentes. Nuestro lema, Servo Pera Miqueco, en idioma esperanto, que significa servicio a través de la amistad. Somos una organización no gubernamental y nuestros fines son crear y fortalecer lazos de amistad entre los miembros del servicio policial, promover la cooperación internacional en los campos social, cultural y profesional, fomentando la convivencia pacífica entre los pueblos y la preservación de la paz mundial. Además, mejorar la imagen pública del servicio de policía en los países en los cuales trabajamos y aumentar el reconocimiento de IPA por parte de organismos internacionales. A continuación, damos el uso de la palabra al señor Alejandro Ismodes Mesano, presidente de la International Police Association, sección peruana. Muy buenos días, bienvenida, distinguida concurrencia, la cual puedo ver directas amistades de toda la vida, y seguramente después de esta reunión también entablaremos amistad con todos vosotros. Señor Pierre-Martin Moulin, presidente de la International Police Association. Señores presidentes de las secciones de los países integrantes de la International Police Association. Señores representantes de sus respectivos presidentes. El que les habla, Alejandro Ismodes Mesano, presidente de la International Police Association, sección peruana, os da la bienvenida a esta reunión virtual. En el marco conmemorativo del 38 aniversario de fundación de la International Police Association, sección peruana, sección nacional que se mantiene muy activa y participando de nuestra asociación en el ámbito internacional. Y ahora, como la mayoría, recuperándonos post pandemia. Tenemos que anunciar y compartir la noticia que durante la presente gestión, en el marco de nuestros objetivos institucionales, hemos logrado la inscripción como organismo no gubernamental, ONG, lo que esperamos nos permita desarrollar como International Police Association y contribuir con la policía de nuestro país en los asuntos que nos competen. Seguidamente, dentro del marco de la conmemoración de nuestro aniversario, quiero presentar a nuestro asociado IPA, Javier Raúl Gamero Quinocita, reconocido conferencista internacional en seguridad global, que nos honra con su membresía para la presentación de su primer libro, Amenazas y desafíos a la política de seguridad del siglo XXI. Contando con el auspicio de Swiss Perú, a través de su presidenta, la señora María Julia Bizaló, asociada honoraria nuestra y permanente colaboradora de nuestra asociación. Todos nosotros creemos que la participación como policías en la seguridad y el desarrollo pacífico en nuestras naciones contribuye a un futuro feliz para la persona humana. Con ustedes, el magíster Javier Raúl Gamero Quinocita.
Digna y distinguida concurrencia, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los miembros del International Police Association en los 68 países miembros de la organización. Mis primeras palabras para agradecer al presidente de IPA Perú por la oportunidad que me brinda en esta fecha conmemorativa de poder presentar este libro, Amenazas y Desafíos a la Política de Seguridad del siglo XXI, y desde luego agradecer de manera especial a la señora María Julia Misalot Castrillón, quien ha tenido bien como gerente general del Grupo Empresarial Swiss Perú editar esta obra que hoy se está presentando, que constituye un trabajo de casi toda una vida. Son 30 años de publicaciones, entrevistas, conferencias, coloquios, realizados en el seno de la International Police Association. La señora Misalot en Europa ha tomado conocimiento de este trabajo y ha querido rescatar este material de la maleza del olvido para ponerlo a disposición de nuestra sociedad para todos los profesionales de seguridad. Dicho esto, voy a dar inicio a la conferencia. Suelo ser muy ambicioso en mis conferencias y voy a abordar de manera diagonal, breve, 18 puntos, dentro de ellos los factores del estrés del mañana, cuáles son los trastornos y las dislocaciones políticas en el nuevo orden global, cuáles son los conflictos sociales actuales, cuáles son las amenazas y los desafíos globales emergentes en los espacios globales del siglo XXI, cuáles son las guerras inminentes del futuro. Veremos las tesis de globalidad de riesgo en las políticas de seguridad. Analizaremos el entorno híbrido, complejo, plagado de incertidumbre de este siglo XXI. Veremos las políticas de seguridad en la era de la postglobalización. Veremos los efectos que ha ocasionado la pandemia global del coronavirus en las políticas de seguridad. Naturalmente, tenemos que hablar del ciberespacio y la ciberseguridad, que implica un cambio de paradigma en la seguridad mundial. Veremos qué es la sociedad de vigilancia, los nuevos paradigmas de la inteligencia en el siglo XXI. Naturalmente, tenemos que hablar de los desafíos ecológicos, el cambio climático, el estrés ecológico ambiental y los temas de la paz ambiental, y veremos finalmente los temas de la seguridad ciudadana en la región de América Latina. Luego analizaremos la seguridad en la era post-pandemia y terminaré con una reflexión final, ¿no? Quiero iniciar esta conferencia con un adagio de un futurólogo estadounidense, Alvin Toffler, que nos decía que los nuevos analfabetos hoy en día y del futuro no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no son capaces de desaprender y reaprender. Hoy en día tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios que se están dando en el mundo. Tenemos un mundo vertiginoso, un mundo acelerado, y tenemos que tener esa mentalidad de cambio. Tuve oportunidad de escuchar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una conferencia en la Cámara de Comercio de Suiza en Chile, y él decía que el hombre del siglo XXI tiene que desarrollar 4 capacidades, 4 habilidades. ¿Cuáles son esas capacidades? La primera, el talento digital. Hoy en día vivimos en el ciberespacio, y en el ciberespacio va a transcurrir el devenir político, social, económico, cultural de la sociedad moderna, y ya la OTAN en el año 2016 declaraba el ciberespacio como un espacio de dominio militar, porque es allí donde se van a llevar a cabo las ciberguerras, la cibercriminalidad, el ciberterrorismo, el cibersabotaje. La segunda habilidad que nos decía Sebastián Piñera que tenemos que desarrollar es aprender a aprender. Si aprender es poder, aprender a aprender es un superpoder, y solo así vamos a generar pensamiento crítico en esta era de cambio. La tercera habilidad es la capacidad de resiliencia. Si uno quiere vivir en el siglo XXI, tenemos que tener una mentalidad de cambio, tenemos que aceptar el cambio y tenemos que reconvertirnos rápidamente a todos los problemas que se van presentando. Y el último es la analítica predictiva, muy importante porque los profesionales de la seguridad tienen que colonizar el futuro. Tenemos que saber cuáles son las guerras del futuro, cuáles son los problemas del futuro, cuáles son las amenazas del futuro, cuáles son los desafíos del futuro. Tenemos que saber cuáles son los puestos de trabajo del futuro. Tenemos que adelantarnos a los hechos. Charles Darwin decía, no será la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobreviva, sino aquella que es capaz de adaptarse a los nuevos cambios. Dicho esto,
Doy inicio a la conferencia hablando de los factores de estrés del mañana, el primer punto de los 18 que voy a abordar, en donde tenemos pues, los desafíos demográficos, los desafíos ecológicos, los desafíos tecnológicos y los desafíos geopolíticos. Si yo como profesional de la seguridad tengo que diseñar una política de Estado, tengo que tener en cuenta esas 4 dimensiones. En lo que concierne a la demografía, se dice que al 2050 la población mundial crecerá de 7 a 9 mil millones de habitantes y que para el 2100 vamos a tener de 10 a 11 mil millones de habitantes. Esto va a repercutir en la vida del planeta, va a repercutir en el consumo de los recursos naturales y vamos a generar una serie de problemas. Tenemos también pues los desafíos tecnológicos, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, las nuevas tecnologías son una bendición, también son una maldición, toda vez que allí se van a perpetrar los hechos delictivos, los ciberdelincuentes, los cibercriminales, los ciberterroristas van a perpetrar sus hechos delictivos. El cambio climático, los desafíos ecológicos. Se dice que hoy en día estamos viviendo una revolución, el cambio climático constituye una revolución tan igual o quizás de mayor dimensión que la revolución industrial, toda vez que vamos camino hacia la sociedad verde. Hoy se habla de la economía verde, se habla de los años verdes, surge la criminología verde, surge la economía ecoglobal, tenemos que preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. Y por último, los desafíos geopolíticos. Hay naciones que ascienden, descienden, disputan por los liderazgos, todos pretenden ser un hegemón del mundo. Tenemos actualmente el caso de Rusia, que ha invadido pues Ucrania, ver también cómo China está haciendo una alianza estratégica, entonces también tenemos que considerar esto. El segundo punto de la conferencia son sobre los trastornos y dislocaciones geopolíticos. Hablaremos de los desafíos geopolíticos. Al final de la Guerra Fría hubo un gendarme del universo, un orden mundial unilateral, y el Estados Unidos con potencia omnisciente la que ha dominado el mundo. Paralelamente vemos el ascenso de una nueva nación, China, que ha alcanzado pues grandes escalas en el desarrollo económico mundial y también en el dominio militar, aunque no llega a igualar a las capacidades que existen en las capacidades bélicas que existen en los Estados Unidos. Quiero hacer mención, antes de continuar con la conferencia, de que esta disertación está siendo traducida en el idioma inglés a los 68 países miembros de IPA. ¿Aló? Sí. ¿No? Allá Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, nos decía el año 2018 en la conferencia de seguridad más importante de Europa en Múnich, el botón de alarma rojo estaba activado en el mundo y ponía en riesgo la seguridad global, toda vez que existe pues, una tensión entre los países miembros de la OTAN y Rusia, ¿no? Hoy en día podemos pues, dar fe de ello con esta última invasión. Vemos pues a Rusia bajo la égida del presidente Putin, que trata de asegurar su influencia en el espacio postsoviético, ¿no? Se forma bajo la égida de Rusia, de Putin, la Unión Económica Euroasiática, que está conformada por 4 países, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia, países satélites de la Unión Soviética, y paralelamente vemos un megaproyecto, un corredor comercial, geopolítico y económico, la nueva ruta de seda, que está dirigiendo el primer ministro chino Xi Jinping, ¿no? En donde se va a postular o elegir China como un hegemón del mundo. Bueno, la idea de Putin es unir estos 2 bloques, la ruta de seda de China, anexarla pues a esta Unión Económica Euroasiática y formar una gran organización, la Euroasia, que debe estar conformada por 60 países, y van a servir estos de dique de contención a ese poder hegemónico de los Estados Unidos. Esto va a repercutir en la seguridad internacional, en la seguridad global, en la seguridad nacional. Acabo de estar en el INISEC, en la Escuela de Tierra del Ejército de Tierra de España, en un evento sobre desafíos a la seguridad global del siglo XXI, y se estaba discutiendo en este caso los efectos de la invasión de Rusia ante Ucrania en Asia, América Latina y en África, porque todo está conectado y tenemos que tener esa visión geopolítica. Vean ustedes, pues, tanto Pekín como Moscú
pretenden pues elegir una nueva estructura, un nuevo orden de carácter multipolar y no solamente pues el poder hegemónico de Washington y de Occidente, porque está representada por Estados Unidos. Vean ustedes que estos dos países pues postulan una era post-Occidente. Antes se hablaba del G3, después del G7, después del G8, hoy se habla del G20. Surgen pues nuevos países que van posicionándose en el ámbito internacional como India, Sudáfrica, Turquía, Irán, hay un rearme atómico, Israel, Corea del Norte, Pakistán, India, ¿no? Vean ustedes pues todos los problemas que tenemos con la política británica del Brexit que está fragmentando Europa, tenemos el terrorismo global yihadista, el Estado Islámico que quiere elegir el califato mundial. Hace poco he dictado una conferencia en la Escuela Superior de Guerra Naval sobre el terrorismo islámico en América Latina y su incidencia en el Perú. Estamos abocados a problemas políticos, problemas sanitarios, económicos, sin embargo, vamos a ver la presencia, pues, del terrorismo islámico en nuestro país y en toda la región de América Latina. Vean ustedes, se va configurando, pues, un nuevo orden mundial. Tenemos nuevas potencias mundiales que pretenden quebrar el dominio unilateral estadounidense. Hay, pues, una tendencia a la renacionalización, la reondulación de la política internacional. Se va a ir gestando una nueva reestructuración del sistema internacional. Hay un desplazamiento de poder a nivel global, hay una redistribución del poder entre los estados, hay nuevos actores no estatales, vemos pues un descenso de los Estados Unidos y un ascenso de nuevas potencias como es el caso de China. Existen una serie de conflictos sociales actuales, como la guerra de Siria, la primavera árabe, el conflicto israelo-palestino, el problema con Ucrania, el ISIS, lo que es el Estado Islámico, sus atentados en Europa, la organización terrorista Boko Haram en Nigeria, las firmas del narcotráfico y los carteles en México. Se suponía que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría y al fin de la Guerra Fría habíamos llegado al final de la historia y que íbamos a tener una paz perpetua, cosa que no es así. Tenemos un mundo pues lleno de conflictos, lleno de tensiones. Un aspecto que es importante es ver cómo se han distribuido regionalmente los conflictos violentos después de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver que la mayoría de ellos se han dado en el interior de los estados o en el sur global, ¿no? Asia y África han estado marcadamente representados, apenas siguieron en Europa y en América Latina. En el África subsahariana tenemos 18 conflictos y en el norte de África y cercano Oriente 14 conflictos. Este es el catastro social en el cual yo voy a elaborar un plan de seguridad integral, ¿no? Vean ustedes pues cómo en la década de los 90 hubo un boom político de desintegración y fragilidad del Estado, ¿no? La Fundación Europea Paz de España hizo un estudio de 178 estados y de los cuales llegó a determinar que de estos 178, 106 estados eran estados frágiles y con tendencias de desintegración. Vale decir, 60. ¿Segura? Esto tiene que contemplar Ya. profesional de la seguridad, toda vez que se va a ver pues al Estado como una amenaza para la identidad de muchas comunidades. Hubieron potencias que han impuesto fronteras arbitraria y deliberadamente, cercenando pueblos, comunidades, etnias, y hoy en día pues tenemos este problema, y más bien estas comunidades étnicas van a ver en el Estado una amenaza, para ellos una amenaza de desintegración. Y vean ustedes, yo tengo aquí datos muy interesantes que revelan pues que la desintegración del Estado viene a constituir el primer desafío del orden mundial, y esto lo decía el profesor Carlos Massala de la Universidad Federal de Defensa de Helmut Schmidt en Múnich, Alemania. Después de la Guerra Fría han logrado 26 nuevos países su independencia y han sido reconocidos como miembros de la ONU. 10 nuevos estados son independientes de facto y no han sido reconocidos por Naciones Unidas. Han aparecido 9 regiones autónomas y actualmente existen 36 regiones en conflicto cuyos territorios son controlados por terroristas en regímenes autoritarios. Vean el catastro que nosotros tenemos, y muchas poblaciones hay anhelos secesionistas, ¿no? Entonces, no es el caso esto exclusivo de Perú, pero sí en otros países de la región. Un aspecto que es importante es establecer cuáles son los riesgos globales del siglo XXI, cuáles son
las amenazas y los desafíos globales emergentes del siglo XXI y cuáles son las próximas 10 guerras, las 10 guerras inminentes del futuro. Ulrich Beck, un científico social alemán, nos dice que vivimos en la sociedad de riesgo. El riesgo es reflejo del progreso y del desarrollo del nuevo orden mundial, es consustancial con todo este nuevo orden mundial. Tenemos que coexistir con estos riesgos porque son inherentes al nuevo sistema global existente, ¿no? Tenemos que vivir, nos decía Ulrich Beck, en una inseguridad permanente. Ya no hay puerto seguro porque estos riesgos, pues, es el precio que debe de pagar la humanidad por estos progresos. ¿Cuáles son los riesgos globales? El terrorismo internacional, las amenazas atómicas, los peligros nucleares, el crimen internacional organizado, las pandemias, el cambio climático. También en el marco del CCDEN, que es el equivalente al CAEN en España, y el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global, con diplomáticos, expertos en geopolítica y generales de la OTAN, hemos establecido cuáles son las principales amenazas y los principales desafíos globales emergentes. Dentro de ellos tenemos las armas de destrucción masiva, el crimen organizado, el terrorismo internacional, los conflictos militares, los conflictos armados, los ciberataques. ¿Cuáles son los desafíos? El cambio climático, que va a generar un sinnúmero de problemas, como es la dependencia energética, la crisis económica, los desastres naturales, los flujos migratorios, las pandemias. Y por último me refiero a la posición alemana respecto a las inminentes guerras del futuro. Distinguimos 10 guerras: la guerra helada, el deshielo, el cambio climático, las guerras por las materias primas, las guerras por las proteínas en el Atlántico Norte, las guerras por los tubérculos en el Mar del Norte, las guerras por la alimentación mundial, van a haber zonas áridas productos del cambio climático, la guerra por el espacio interplanetario. Acá van a haber 3 grandes actores: los estados con sus ejércitos, por un lado. También veremos los grandes consorcios, las grandes transnacionales que van a querer rentabilizar el espacio interplanetario, y por último las universidades, los académicos para la investigación científica. Habrá pues guerras por las nuevas tecnologías, guerras por la tecnología de la información y también guerras productos de la migración, que es la gran muralla en Europa. Naturalmente, un papel importante juegan las pandemias, sobre todo pues cuando se habla de la maldición del conocimiento, cuando esas pandemias pueden ser deliberadamente creadas, y hablo de bioterrorismo, terrorismo químico o terrorismo biológico. Es importante ver que estamos viviendo en un entorno híbrido, un mundo lleno de incertidumbres. Se habla de guerras híbridas, hoy se habla de amenazas híbridas, hoy se habla de ataques híbridos, hoy se habla de estrategias híbridas. Tenemos un mundo distinto, un mundo complejo, un mundo incierto, donde hay permanentemente cambios de las reglas de juego. Se van a combinar de manera sincronizada acciones militares y no militares, acciones encubiertas y acciones no encubiertas, acciones convencionales y acciones no convencionales. Hoy se recurre a tácticas irregulares. Verbigracia, tenemos el caso del terrorismo internacional. Y estos ataques híbridos lo que pretenden es desestabilizar países vulnerables, crear ambigüedad y obstaculizar la toma de decisiones. Van a crear perturbaciones económicas y van a generar desgobierno. Vemos que vivimos con mayores certezas. Es difícil establecer la relación causa y efecto. Hoy en día, pues esto trasciende el derecho internacional, trasciende la diplomacia, y se va a dar estos ataques híbridos en todos los ámbitos de la esfera de la actividad humana, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito diplomático, en el ámbito de la información, en el ámbito civil, ¿no? Entonces, hoy en día, pues tenemos que prepararnos para estos nuevos ataques híbridos. Ya se habla de las operaciones multidominio, que no solamente se circunscriben a la tierra, al aire y al mar, como era pues en la guerra tradicional, sino también en el dominio virtual, en los ciberataques, en el ciberterrorismo, ¿no? La política de seguridad en la era de la globalización, el siglo XXI, exige pues una seguridad pública sostenible, y una seguridad pública sostenible implica una seguridad en 4 grandes esferas: en el ámbito global, en el ámbito nacional, en el ámbito de las instituciones y en el ámbito de las personas. Recién en las personas vamos a ver la seguridad ciudadana, pero vean ustedes todo el espectro. Hay que tener enfoques globales, estrategias transversales. Requerimos pues una perspectiva transnacional
poliédrica, toda vez que tenemos tendencias macro hoy en día, macropolíticas, macroeconómicas, macrosociales, macroculturales, macroecológicas, macrotecnológicas, macrodemográficas, ¿no? Vivimos en un punto crítico del caos, la complejidad y la contingencia, como nos decía el profesor Yoshiro Takemura de la Universidad de Yokohama. Hoy vivimos pues en un mundo de la multiespacialidad, la pluritemporalidad y la transindividualidad. Se habla de la sociedad post-11 de septiembre, se habla de la sociedad de 24 horas, se habla de la sociedad de riesgo, se habla de la sociedad de vigilancia. Hoy en día se han desestatizado los acontecimientos bélicos, se habla de conflictos de baja intensidad, de las guerras civiles moleculares, se habla de la batalla urbana. Una guerra ya no se lleva a cabo en una zona fronteriza, conquistando una colina. Se habla de microteatro de operaciones en la batalla urbana, que puede ser un estadio, un teatro, un centro comercial, ¿no? Es la teoría del profesor Gerd Münkler de la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania. La seguridad pues oscila, damas y caballeros, entre lo militar y lo policial, y hoy en día vivimos en un trilema entre la libertad, la seguridad y la justicia, que es el gran problema de todo profesional en la seguridad. Tenemos pues nuevos actores, tenemos nuevos problemas, nuevos desafíos, hay nuevos conceptos, se requiere una nueva arquitectura de seguridad, que es lo que voy a tratar de explicarles en los próximos minutos que me quedan de esta disertación. Naturalmente tengo que referirme a los efectos de la pandemia global y los desafíos que ha acarreado a las políticas de seguridad, y aquí quiero citar al escritor israelí Yuval Harari, que nos decía de que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasa décadas. Este es el caso del coronavirus, ¿no? El coronavirus es considerado como un acelerador de la historia, toda vez que ha generado un presuroso y desmesurado uso de las nuevas tecnologías. Jamás he viajado yo tanto por el espacio virtual cuando se ha producido esta pandemia global, con conferencias en la India, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Japón, hasta en China, ¿no? He aprendido a tener que navegar también en lenguas muy difíciles para acceder a estas nuevas tecnologías, pero tenemos pues un cambio profundo. Esta pandemia global del COVID-19 ha puesto pues en evidencia la fragilidad de la seguridad humana y ha puesto en tela de juicio todos los procesos de la globalidad y a la vez también todas las políticas en materia de defensa, en materia de seguridad, en materia de inteligencia. Gran problema para los profesionales de la seguridad. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que ha ocasionado esta pandemia? Las voy a citar rápidamente. Hay vulnerabilidades políticas, vulnerabilidades militares, vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades de la información y vulnerabilidades de infraestructura. Vulnerabilidades políticas, se ha evidenciado una falta de liderazgo. Ni Estados Unidos, ni China, ni la Unión Europea han podido monitorear de manera acertada esta pandemia global. Hay avivamiento de las tensiones norte-sur, que trae pues consigo problemas para la seguridad, cierre de fronteras unilaterales. En las vulnerabilidades militares se paralizaron las misiones de paz, hubo falta de operatividad, producto pues del temor del contagio, aplazamiento de maniobras y descuidos de otros peligros. Las vulnerabilidades económicas creo que los peruanos lo sabemos mejor: endeudamiento, desocupación, redirección del gasto público, ¿no? Sobre todo en los sectores de salud y en sectores socioeconómicos, en detrimento de otros sectores, como ha sido pues la defensa nacional o como ha sido también la política exterior. Vulnerabilidades sociales, una sociedad pues polarizada, efectos psicológicos desestabilizadores de la población, falta de confianza en las instituciones públicas, hay un trauma social en nuestra población, ¿no?, que está sufriendo las secuelas de esta pandemia, y también hay vulnerabilidades de la información, los fake news, las campañas de desinformación, los videos face, la desconfianza que existe hoy ante los comunicados oficiales, las vulnerabilidades de infraestructura, países que dependían de países potencia, toda vez que no teníamos respiradores, no teníamos material sanitario. China aprovechó esta situación y ha desarrollado pues la denominada diplomacia de las mascarillas, y veíamos a los embajadores chinos regalando pues osos panda y regalando respiradores, mascarillas o camas UCI para poder atender los efectos de la pandemia.
Entramos al ciberespacio, la ciberseguridad, cambio de paradigma. Este es un desafío para todos los cuerpos de seguridad y policía. Hoy se habla de los delitos telemáticos, el cibercrimen, la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo, el ciberespionaje, el cibersabotaje. En consecuencia, pues hay que desarrollar capacidades ciber, ¿no? La policía, los ejércitos, los servicios municipales, regionales de seguridad, todos los cuerpos de seguridad y policía tenemos que desarrollar capacidades para poder neutralizar estos ataques ciber. Solo para que tengan una idea, la cibercriminalidad ha generado el año 2021 $6 trillones a nivel mundial, y en el Perú se han llevado a cabo 433 millones de ataques cibernéticos, porque se ha aprovechado de esa hiperconectividad. Se dice que el 50% de la humanidad está conectada online. Y este es el escenario perfecto para los ciberdelincuentes para perpetrar sus hechos, y que van a arremeter contra el sector industrial, el sector empresarial, el sector público, el sector bancario, y contra todos los usuarios, vale decir, contra nosotros. Hoy se habla de la denominada sociedad de vigilancia. Tenemos una sociedad que está plagada de cámaras, videocámaras, circuitos cerrados de televisión, tenemos códigos, pines, claves, cada día tenemos que ir renovando pues en nuestras libretas de apuntes todas estas nuevas números que van a regir en nuestra vida. Esto implica pues la sociedad de vigilancia, un sometimiento general de la población a estar sujetos a un control permanente. Esto se lee así en la política criminal, y esto tiene una denominación en la política criminal internacional. Se habla del concepto de vigilancia. Vale decir que hay un beneplácito ciudadano. Yo como ciudadano voy a permitir que las autoridades o las instituciones privadas tengan que observarme, tengan que vigilarme, y esto tiene un costo social, porque hay una pérdida de la privacidad, hay una erosión de la autonomía individual, y cada vez estas tecnologías son más sofisticadas y a la vez más intrusivas. Vean ustedes, hay un cambio de paradigma, hay un giro preventivo de una represión reactiva a una prevención proactiva. Esta es la política criminal en la sociedad postmoderna del siglo XXI. ¿Dónde surge esta sociedad de vigilancia? Fue en los Estados Unidos, en los años 60 del siglo pasado. Las amenazas del comunismo, las amenazas del feminismo, el activismo radical negro, las protestas anti-Vietnam. Los Estados Unidos tenían la necesidad de identificar a los responsables de estos levantamientos sociales. En el caso de Gran Bretaña, la violencia de los estados, el hooliganismo, es el arquetipo de Londres. Se dice que es el arquetipo de ciudad pues, de vigilancia, toda vez que solamente, vean ustedes en la estación de tren de Londres, tiene usted 4.000 cámaras que están constantemente vigilando. En Francia también ha proliferado esta sociedad de vigilancia, sobre todo en la lucha contra el terrorismo. Cosa curiosa, en el Japón, que es el lugar donde se van a producir estas videocámaras, sin embargo, los japoneses rechazan esta sociedad de vigilancia porque consideran a ella como un síntoma o causa de pérdida de garantía social, pérdida de confianza, pérdida de sensibilidad o seguridad. Lo consideran los japoneses una alteración del orden moral natural, prefiere controles más tenues. Existe una organización en el Japón, Sanchi Chakai, que combate este uso de cámaras, videocámaras propias de la sociedad de vigilancia por parte de las autoridades policiales. Cuando hablamos de sociedad de vigilancia, hoy se habla de los sistemas GPS, las cámaras de seguridad termográficas que están instaladas en Europa, las tecnologías para vigilancia en fronteras, drones, aviones no tripulados, los sistemas detectores de mentiras, los sistemas de reconocimiento facial que van a reconocer los microgestos. Quien hace un viaje, pues ya seguramente el control migratorio tiene más información de nosotros mismos sobre nuestra vida. Y hoy existen los sistemas de identificación de la gente por los latidos del corazón. Esto a 200 metros de distancia es posible medir, pues, identificar a una persona por los latidos del corazón, toda vez que la fibra cardíaca se dice que es única en cada individuo y es tan igual que la huella digital o el iris. Vean ustedes, pues es necesario un marco regulatorio más claro y restrictivo, toda vez que todos estos aparatos son cada vez más sofisticados y más intrusivos y van a tangenciar la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Hoy en día pues vivimos una revolución tecnológica exponencial, ¿no? Se habla ya en Europa de la soberanía digital, que difiere de esa soberanía territorial, ¿no? Vean ustedes cómo la digitalización ha tomado pues posición en nuestra forma de vivir.
Hemos establecido en UNICEF también cuáles son las fortalezas, los riesgos y los desafíos de esta sociedad digital, y hoy en día pues los riesgos grandes son las brechas digitales. Ya no hay diferencia entre excluidos y no excluidos, sino entre conectados y no conectados. Aquel que no tiene acceso al espacio virtual está condenado al ostracismo, está condenado pues a quedar solo, ¿no? Entonces hay un desafío para el gobierno, un desafío para la sociedad civil, un desafío para la prensa. Ya en Europa se habla de los derechos digitales, se habla de la ciudadanía digital y se habla de la alfabetización digital como obligación del Estado para poder pues incluir a estas personas que no están conectadas, ¿no? Sí, la ciberseguridad ha generado pues dictaduras digitales durante la era COVID-19 porque el Estado ha recurrido a la biopolítica. Los confinamientos, los estados de sitio, los estados de emergencia, le ha dado una mayor maniobrabilidad al Estado, mayores capacidades controlistas y centralistas, ¿no? Y ha pues restringido de repente los controles parlamentarios, ha restringido esa libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de movimiento, y en muchos países pues esto ha generado que se instalen dictaduras militares. El caso concreto lo vemos en la misma Europa, en el caso de Hungría, con el presidente Orbán, y lo vamos a ver en el caso de Turquía y en muchos otros países que no son democráticamente fortalecidos. Vean pues cómo esta sociedad digital ha fortalecido las atribuciones del Estado en detrimento de los ciudadanos, y nos va a costar recuperar esas libertades y derechos fundamentales que en esta nueva normalidad. Ya lo decía Mario Vargas Llosa en un artículo en la columna Toque de Piedra en el diario El País, que le va a costar a la sociedad post pandemia recuperar pues sus libertades, sus derechos, porque cada vez hay menor control parlamentario, mayor movilización de las Fuerzas Armadas y menor control mediático. Estas son las secuelas de la pandemia global del coronavirus. También hemos establecido cuáles son los ciberdelitos, los ciberobjetivos y los ciberriesgos. Dentro de los ciberdelitos tenemos el racismo y la violencia, la piratería, el lavado de dinero, la corrupción, el fraude online, el abuso sexual, las criptomonedas, el crimen organizado. Vean ustedes los grandes desafíos que tienen las instituciones policiales de tener pues que manejarse en este nuevo escenario virtual. También tenemos nuevas actuaciones, nuevos ámbitos de actuación de la policía. Se habla pues de los ciberdelincuentes en el ámbito del cibertrabajo, y se han tenido que generar pues una serie de nuevos protocolos de actuación, y hoy se habla de la Smart Police, la policía inteligente, de establecer sensores policiales, ¿no? Para poder contrarrestar estos ataques que son pues de carácter virtual, ¿no? Los ciberataques. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la inteligencia en el siglo XX y XXI? Tenemos que identificar tres grandes fases. La primera era la cultura del secreto, la inteligencia durante la era de la Guerra Fría, el conflicto este-oeste, ¿no? Entonces había pues un servicio de inteligencia a puerta cerrada, la cultura del gueto, y esto fue lo que regió en la doctrina de la seguridad nacional, que estaba focalizada en la seguridad de los estados y no en la seguridad de la sociedad y en la seguridad de los individuos. Esto ha marcado pues esta Guerra Fría pues un hito muy importante en esta doctrina de seguridad nacional, que vulneraba hasta cierto punto los derechos humanos. Lo importante era constituir un dique de contención para que no se expanda el comunismo, y este conflicto este-oeste, al ser imposible de poder perpetrarse directamente porque era una conflagración bélica mundial, se trasladó pues a las periferias, ¿no? América Latina estaba plagada de dictaduras militares, la tragedia de los golpes militares. Se sacrifica la inversión social por la inversión militar, pero lo importante era pues combatir la expansión del comunismo. Teníamos el caso de las guerrillas, y a veces no se luchaba pues por fortalecer los derechos humanos, al contrario, se incentivaba la violación de derechos humanos por parte de estas dictaduras con el uso militar desmedido, pero en aras de contener el comunismo. Luego tenemos la inteligencia de la década de los 90,
cuando es el fin de la Guerra Fría, cae el telón de acero, se va a democratizar América Latina, si bien es cierto, con regímenes democráticos precarios, pero democráticos al fin, y hay una apertura de los servicios de inteligencia toda vez que surge el concepto de seguridad democrática, que ya no estaba en función del Estado, sino en función pues, de la sociedad y en función de los individuos. Y lo último que tenemos en inteligencia, en la era post-11 de septiembre, que claro, son los ataques sirios, en consecuencia hay una apertura de los servicios de inteligencia. Acabo de editar una conferencia en la DINI, en la Escuela Nacional de Inteligencia, y me llevé la sorpresa que el 80% del público de mi auditorio no eran policías ni militares, sino profesionales civiles, sociólogos, politólogos, psicólogos. Vean ustedes, para los ataques sirios se requiere pues tener un conocimiento complejo de todas las esferas de la actividad humana, y la inteligencia pues tiene una apertura, ¿no? Hoy en día es importante el análisis prospectivo, y la ventaja informativa va a ser vital. Quien tiene información, quien tiene el software, va a poder hacer análisis, va a poder hacer prospectiva y va a poder colonizar el futuro, que es pues los paradigmas nuevos de la seguridad. Es importante también la ciberseguridad, ¿no? Y la ciberinteligencia, ¿no? Que es toda la técnica que hay en inteligencia, se le va a aplicar todas las tecnologías ciber, y hoy se habla de ciberinteligencia y se requiere pues tener un conocimiento sofisticado. Hay que establecer cuáles son los activos críticos nacionales, cuáles son las amenazas persistentes, ¿no? Las amenazas críticas persistentes, avanzadas persistentes. Hoy en día el profesional de la seguridad tiene que recurrir a la inteligencia humana, a la geointeligencia, a la inteligencia satelital, la ciberinteligencia, la inteligencia de fuerzas abiertas, fuentes abiertas. Se habla de inteligencia temprana, tenemos que tomar medidas físicas o virtuales apropiadas en ciclos de decisión cortos. Eso se denomina pues la inteligencia temprana. Ya existen en Europa operaciones multidominio, ¿no? Los software avanzados de multiinteligencia, ¿no? Pero tenemos que interactuar en diversos aspectos de la actividad humana. Los datos serán el oro del futuro, porque van a permitir a todos los profesionales de la seguridad hacer un análisis prospectivo. Un aspecto que es importante en la seguridad ciudadana es la inteligencia. Antiguamente pues se regía la política criminal post-crimen, en donde el funcionario policial intervenía una vez perpetrado un hecho delictivo y lo reconstruía de manera retrospectiva. Hoy en día en la sociedad post-11 de septiembre tenemos una política criminal precrimen, vale decir que yo tengo que adelantarme a los hechos, tengo que identificar una situación criminógena en el futuro, tengo que colonizar el futuro, porque eso es importante. No puedo esperar que suceda un hecho delictivo para actuar. Ese es el gran trilema que tiene el profesional de la seguridad, ¿no? Entre la seguridad, la libertad y la justicia. No se ha producido un hecho terrorista, pero tengo que hacer escuchas telefónicas, tengo que hacer seguimientos a la persona. De lo contrario, pues me expongo a que suceda un hecho delictivo y va a haber un costo político. Hoy en día, pues un ministro del Interior puede durar días o semanas, un comandante general de la policía puede durar días o semanas por esta sociedad post-11 de septiembre y estas nuevas amenazas híbridas que es difícil. Otro aspecto que es importante es el cambio climático, ¿no? El estrés demográfico, ecológico, los conflictos violentos y la paz ambiental. Cada vez que vengo al Perú me encuentro con más conflictos sociales, productos de la minería ilegal, productos de la tala informal. Ya en el año 1992 se van a establecer los peligros que acarreaban al planeta, ¿no? En la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y se va a establecer una relación entre cambio climático y conflicto. Y se llega a establecer que el cambio climático constituye una causa fundamental para el brote de conflictos de guerras civiles, ¿no? No solamente consecuencias climáticas, sino que hay consecuencias socioeconómicas. Se va a mermar la seguridad humana, va a reducir ostensiblemente la productividad agrícola, va a haber una reducción del crecimiento económico, va a haber un incremento de flujos migratorios, y esto genera tensiones en las políticas. A esto se denomina pues el estrés demográfico ecológico, que se da cuando confluyen dos grandes factores. El primero de ellas, la escasez de recursos, y el segundo, el crecimiento demográfico. Esto va a mermar la seguridad humana, y cuando las comunidades no pueden monitorear estas falencias, pues se va a producir un
estrés demográfico y se requiere pues a los profesionales de la seguridad buscar pues a los pacificadores, a los pacifistas ambientales y poder aprovechar. Acá se recurre a la diplomacia de los desastres y a la sociología de las catástrofes. Cuando tenemos problemas entre comunidades, muchas veces por una catástrofe, esto también no es solamente una crisis, sino una oportunidad, toda vez que eso va a generar solidaridad y cohesión social de estas comunidades para poder ayudarse y obtener beneficios mutuos. Verbigracia, tenemos el caso de los ríos transfronterizos en la zona de Israel con Palestina, que a pesar de las hostilidades políticas que existen, confrontaciones militares, sin embargo, ellos cuando hay determinados problemas no van a observar todas estas disposiciones gubernamentales y van a apoyarse, van a colaborar y es más fácil pues llegar a un entendimiento de cohesión social, de confianza y colaboración entre estas sociedades. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya me voy acercando al final de la conferencia, veremos el rol de la seguridad ciudadana en el Estado de Derecho moderno. La América Latina pues ha virado de la política, de la doctrina de seguridad nacional a la doctrina de la seguridad democrática. La doctrina de la seguridad nacional es el reflejo de la Guerra Fría, el conflicto este-oeste, se van a trasladar los conflictos a las zonas periféricas y lo importante de todo ello era la contención del comunismo, ¿no? El uso de la fuerza, hubo tentación totalitaria, una sumisión del poder político al poder militar, surge la teoría del orden público que estaba pues en función de la seguridad del Estado, más no en función de la sociedad, más no en función del individuo. Cuando cae la cortina de hierro, el telón de acero, surge pues en América Latina la doctrina de la seguridad democrática. Ya en la Cumbre de las Américas, en la Florida, el presidente Bill Clinton se va a percatar de que existían ya en la región un sinnúmero de democracias precarias, pero democracias al fin, y había que cambiar el concepto de seguridad ciudadana. Y hay un concepto ampliado de seguridad ciudadana que está pues en función al desarrollo humano sostenible. Vean las características de un concepto moderno de seguridad ciudadana, pues implica pluralismo, participación, promoción de justicia social, respeto a los derechos humanos, lucha contra la pobreza, lucha contra la ignorancia, lucha contra la discriminación, el respeto mutuo al medio ambiente, la erradicación de la violencia, la lucha contra la corrupción y impunidad. Esto es un concepto de seguridad ciudadana que está en función de la seguridad, no del Estado, sino en función de la seguridad de la sociedad y del individuo. Y esto va a dar lugar a una concepción democrática de la policía. Puede tener una organización militar, pero debe de ser el servicio de carácter y naturaleza civil. Hay que tener una diferencia en lo que es seguridad y lo que es defensa, como entendemos. Si bien es cierto, la línea divisoria entre defensa y seguridad cada vez es más endeble, más tenue. Sin embargo, en criminología nosotros tenemos claro que la policía tiene ciudadanos a quien, o enemigos a quien, no tiene enemigos a quien combatir, sino ciudadanos a quien proteger. Vean ustedes ese cambio de paradigma y tenemos que luchar. Para esto pues existe la filosofía de policía de proximidad ciudadana, ya no es solamente una mera estrategia. ¿Cuál es la situación de la seguridad ciudadana en América Latina? Bueno, América Latina es la región más violenta del mundo. Tenemos una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del mundo es 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, 4 veces más. Hoy en día se han narcotizado las políticas de seguridad, le damos importancia a la lucha al tráfico de estupefacientes, el narcoterrorismo, el Brain y todas las cuencas cocaleras, y se ha dejado de lado un aspecto muy importante que es la seguridad ciudadana. La microcriminalidad urbana se ha extendido de manera alarmante y hoy tenemos mucho más temor a un asaltante en la esquina de nuestro barrio que a un varón de la droga que maneja un cartel o una firma de narcotráfico. Vean ustedes pues el problema. También una característica esencial en la región en materia de seguridad ciudadana es la ausencia, es una ausencia de inteligencia preventiva. Hoy tenemos una política de seguridad reactiva. Se prioriza la represión ante la prevención. Y en criminología nosotros decimos que 1 gramo de prevención equivale a 1 kilogramo de aplicación de la ley, vale decir a 1 kilogramo de represión. Otro aspecto fundamental es la militarización de la policía en la región, ¿no? Queremos
tener la cultura de los Rambo, la cultura del macho, queremos equipararnos a las Fuerzas Armadas, las policías tienen a formar escuadrones especializados y se ha dejado de lado pues el trabajo preventivo, el trabajo de contacto con la humanidad, con la sociedad, con la ciudadanía a la que nos debemos. Hoy se confunden también los roles entre policías y militares. Los militares asumen funciones de orden interno, seguridad ciudadana. No está preparada la Fuerza Armada para este trabajo. Se dice que la Policía Nacional no tiene la capacidad de poder defender o poder responsabilizarse por el orden interno. Lo que falta es una gerencia policial, lo que falta es pues tener una política de Estado en materia de orden interno y seguridad y prevención de la criminalidad que sea racional, coherente y moderna, acorde con los estándares internacionales que exige el siglo XXI. Vean ustedes pues estas características fundamentales de manera rápida. Luego tenemos también un aspecto que es importante, que las medidas coercitivas deben ser la última ratio, ¿no? Hoy en día, sobre todo en el control de la pandemia del coronavirus, tenemos pues que aplicar la represión a título preventivo, pero evitar es la última ratio y tiene pues que el policía acercarse a la comunidad. Para eso yo postulo hoy en día y presento la cultura, la policía comunitaria o policía de proximidad ciudadana, no como una estrategia policial, como ha venido ocurriendo en los últimos años, sino como una filosofía para el fortalecimiento del desarrollo humano, ¿no? Esta filosofía pues pretende convertir al ciudadano en un actor activo en la lucha contra la delincuencia común, ¿no? Tiene que haber un cambio profundo del pensamiento policial convencional, porque esta policía de proximidad ciudadana es una doctrina que cruza la línea entre policía y comunidad. Hoy tenemos que focalizar el bienestar del ciudadano, tenemos que estar centrados en las personas, ¿no? Porque la seguridad abarca diversos aspectos de la seguridad humana, el ámbito económico, alimentario, salud, ambiental, político, comunitario, etc. Hoy se ha globalizado la policía comunitaria en el mundo. Europa la exporta. Si usted le pregunta a un europeo, ¿está usted de acuerdo con la policía comunitaria? Es lo mismo que le pregunte si está de acuerdo con la Navidad. Está pues muy arraigado. Hay que recuperar el espacio público, pero involucrando al ciudadano a través de foros comunitarios. ¿Cuáles son elementos esenciales de una policía comunitaria? La comunidad como socio, la toma en cuenta de las demandas y necesidades de la población civil, simboliza un compromiso social, garantiza un servicio policial personalizado, permite reunir información cara a cara, fortalece el sentido de responsabilidad democrática, la rendición de cuentas y la gobernabilidad local. Uno de los mejores sistemas de policía comunitaria existe en el Japón bajo el sistema COBA, el sistema de casetas policiales, y en el Japón se considera al policía no un bombero que va a apagar un incendio, sino un cartero que no tiene carta, pero va a recorrer el vecindario, va a tocar todas las puertas y va a interactuar con los vecinos y va a tomar directamente conocimiento de todas las falencias, de todas las preocupaciones, de todas las quejas y frustraciones del ciudadano, y esta es una manera de dar un servicio pues comunitario policial directo. Vean ustedes. Ya me voy acercando, entro al penúltimo punto, que es la seguridad ciudadana en la era post-pandemia, ¿no? Y acá hay un gran debate académico en Europa y que también incumbe de alguna manera a los profesionales de la seguridad, en donde discutimos quién es la ganadora de este coronavirus, de esta pandemia global, si lo es el Estado, por un lado, o si lo es la globalización. Y muchos dicen que el Estado es el ganador en esta disputa, ¿no? Como resultado de la pandemia global, y que dicen pues que ya esto significa el apocalipsis, la globalización, la muerte de la globalización, el último clavo, el ataúd de la globalización. Yo no doy como ganador al Estado-Nación, porque hoy en día tenemos problemas globales, problemas transnacionales, y los problemas globales requieren respuestas globales, soluciones transnacionales. En consecuencia, sigo suscribiendo el planteamiento que la globalización va a tener cierta prioridad en esta tensión, en este debate académico que se está dando. Es cierto pues que el COVID-19 ha sido un sacudón estratégico. Hoy en día se hacen visibles las vulnerabilidades de todas las democracias
occidentales que han visto, pues, se han visto mermadas por esta pandemia global del COVID-19. Es necesario para los profesionales de la seguridad capitalizar el know-how de la plaga, autopsiar el ADN de la pandemia. Hoy tenemos que tener planes de contingencia ante un eventual rebrote de la pandemia, ¿no? Tenemos pues que establecer una hoja de ruta que trascienda, que vaya más allá de los gobiernos, porque no estamos viviendo en un mundo lineal, sino en un mundo lleno de caos y complejidad. Es importante tener en cuenta pues que en esta sociedad post-COVID-19 necesitamos tener no solamente una economía sostenible, hay que reactivar la economía, sino también una democracia saludable, una democracia sostenible. Tenemos que recuperar nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y dentro de la reflexión final solamente voy a abordar, para terminar esta conferencia, que hoy en día en los desafíos ecológicos vemos una acción antrópica agresiva y violenta sobre el medio natural. Esto ha generado pues, problemas ambientales globales, producto de la supremacía del mercado, el modelo de desarrollo neoliberal y la globalización. Una sociedad que está en beneficio del mercado, monopolización del poder, injusticia y desigualdad, y hay una visión apocalíptica de la muerte de la humanidad. Hoy tenemos un pensamiento verde que va erigiéndose en la comunidad civilizada de naciones. Me refiero a una filosofía moral ecologista, los verdes están en moda, que tratan de imponer fronteras sociales al ser humano respecto a su relación con la naturaleza. En lo que concierne a los desafíos tecnológicos, tenemos pues que la ciberseguridad es el más grande desafío de las próximas décadas, toda vez que estos van a afectar los delitos telemáticos a cada familia, a cada empresa, a cada organización y a cada gobierno, ¿no? Termino con esta última lámina. Hoy hablamos de la seguridad ciudadana. He presentado la filosofía de la policía comunitaria, que tiene un concepto democratizador que va a fortalecer la vigencia de los derechos humanos y la cultura de paz. Y esta filosofía concibe a la seguridad no solamente como un proceso, un producto acabado, sino un proceso vivo y permanente en la que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados, porque la seguridad ciudadana es tarea del sector público, es tarea del sector privado, es tarea de la sociedad civil y es tarea de la academia. Hoy en día confluye la sociedad civil, confluye el sector privado a través de esa empresa SUSPerú y confluye la academia, y estamos con esto logrando presentar este libro que es producto de un trabajo realizado en el seno del International Police Association. Muchísimas gracias por vuestra gentil atención. Muy amables. La International Police Association está comprometida con los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Naciones Unidas en el año 1948, y tiene estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y tiene estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos y la UNESCO. A continuación, siguiendo con el temario de nuestro coloquio internacional, cedemos el uso de la palabra al señor coronel de la Policía Nacional de Colombia, don Luis Hernando Benavides Guancha, quien es agregado de la Policía Nacional de Colombia, acreditado en el Perú. Muy buenos días, Dios y patria. Un saludo cordial a todas las personas que asisten a esta importante reunión de seguridad del siglo XXI, seguridad ciudadana, y tomando algunas palabras de nuestro anterior expositor, en la cual prácticamente todas las orientaciones, todas las normas deben ser cada día más garantistas, y el Estado como gestor, el Estado como padre de todos sus ciudadanos, como validador, debe ser quien garantice el normal desarrollo y el transcurrir de una vida sana, una vida normal de la ciudadanía. Acaban de tocar el tema al final sobre la policía comunitaria. Algo muy importante son transformaciones que vivimos a diario, y nosotros en Colombia
no hemos sido de menos ante este tema. Con nuestro cambio de constitución en el año 1992, el principal cambio que tuvimos fue pasar de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, con una serie de ajustes, una serie de necesidades normativas y jurídicas que nos ha causado en algunos momentos polémica, nos ha causado inconvenientes, desajustes, cambios de parecer y en muchas ocasiones muchos problemas en el proceder. Y todo esto nos ha obligado día a día a cambiar, a ajustar, a sacar nuevas armas. Hoy vamos a tocar un pequeño tema, o sea, dentro de ese mar de temas que incluye la seguridad ciudadana. Para nosotros en Colombia, el tema de seguridad ciudadana que nos afecta tanto en la parte delictiva es el tema de las armas de fuego y las armas traumáticas. Traigo a colación este tema, puesto que ya en algunas reuniones que he participado aquí en Perú, nos hemos dado cuenta que el tema de las armas traumáticas o armas neumáticas o incluso las armas de fogueo que son utilizadas deportivamente, no se tiene como un factor que afecta a la seguridad y la tranquilidad ciudadana, como sí nos está ocurriendo en Colombia. En Colombia, nosotros manejábamos un tema, que era el control de las armas de fuego. El control de las armas de fuego, después de la Constitución, salió una norma, el decreto 2535 del año 1993, en el cual se determina específicamente toda la legislación sobre armas de fuego. A diferencia de Perú, Colombia tiene el monopolio del comercio de armas de fuego, municiones y explosivos, al igual que la fabricación, el Estado, a través de una empresa que se llama Indumil y está manejada directamente por Ejército. Ahí nos genera el ítem que son directamente para las armas de uso civil y ahí manejamos las armas de defensa personal, armas deportivas y armas de colección, que es a lo que tiene acceso una persona del común. Este tema o esta delegación de funciones del Estado hacia el ente militar directamente está basado sobre nuestra Constitución y sobre esta normatividad. Lógicamente, hay otra serie de parámetros normativos y legales que nos lleva a este punto. Teniendo en cuenta eso, los comandantes de brigada son los responsables en sus jurisdicciones de generar el control, el manejo sobre la venta y el comercio de las armas de fuego. Entonces, desde hace unos años, aproximadamente unos 6 años, el presidente de la República, en su momento el presidente Santos, emitió una orientación que fue la restricción total del uso de las armas de fuego. A raíz de eso, se prohibió el porte de las armas de fuego y se generó 2 tipos de permisos para la posesión de un arma de fuego, que fue el permiso de tenencia y el permiso de porte. La gran mayoría de las personas que son poseedoras de un arma de fuego en Colombia tienen permiso de tenencia. Bajo ciertas características tienen un permiso de porte, pero previamente justificado con una serie de antecedentes por amenazas y otra serie de antecedentes de seguridad. Esto lo maneja directamente, como les digo, las brigadas militares. Ellos tienen una serie de comités en los cuales analizan las solicitudes que cada persona hace, bien sea para adquirir un arma o para cambiar su permiso de tenencia a permiso de porte. Eso a manera general. Aparte de eso, en el año 2016 se emitió una ley de seguridad ciudadana que se denominó Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y nos reemplazó
al Código Nacional de Policía, que en su momento se denominaba, y este controlaba los comportamientos, o como comúnmente se conocía como las contravenciones de policía. A partir del año 2016, del orden jurídico desapareció la palabra contravenciones y pasamos a la palabra comportamientos. Dentro de este código ya se contemplaron una serie de ítems, una serie de artículos en el cual regulan el uso también de las armas de fuego y genera una serie de afectaciones principalmente económicas bajo una serie de multas previamente establecidas y de acuerdo a nuestra Constitución. Ahora, tenemos un elemento el cual yo les acabo de tocar, que es las armas de tipo traumático. En Perú, como les digo, no se ha tocado este tema, no ha sido contemplado como un elemento que afecta a la seguridad y la tranquilidad pública, y nosotros empezamos a tener ya este problema en una forma gradual, creciente y exponencial, casi podríamos decir, hace aproximadamente unos 4 años, del año 2017-2018, para acá se nos empezó a incrementar la afectación de la seguridad y la tranquilidad pública por intermedio del uso de este tipo de artefactos. Entonces decimos, armas traumáticas son elementos deportivos, están contemplados como un elemento deportivo y un elemento de entretenimiento, un juguete, o son unos artilugios delictivos que afectan la seguridad y la tranquilidad ciudadana, que es lo que en este momento nos está afectando. Y no solamente es el simple hecho de usarlos por los delincuentes. Desafortunadamente, como este tipo de elementos no han sido controlados o no habían sido controlados, tenían un comercio libre. Cualquier persona podía adquirir un arma traumática y en el mismo lugar donde le vendían el arma traumática, le hacían asignación de un carnet en el cual lo certificaban, entre comillas, como perteneciente a un club de tiro. Con ese documento, la persona podía transitar no con el arma traumática fajada en la cintura, sino con su caja en el baúl del carro, básicamente, si era en el vehículo, pero podía transitar con ella. Lógicamente no se podía hacer control total de todas las personas que transitan por las vías de nuestra amada Colombia. Y esto nos empezó a generar como una ventana abierta a la delincuencia para adquirir este tipo de elementos que son totalmente iguales, similares, y en medio de una acción delictiva cualquier persona no se va a detener a ver si es un arma traumática o es un arma de fuego. A raíz de todos los problemas que se vinieron presentando día a día, a nivel de Estado, el órgano legislativo, el ejecutivo, nosotros como policía empezamos a trabajar en este tema y finalmente en el mes de enero surgió la ley 2197 de este año, año 2022, que se denominó Ley de Seguridad Ciudadana, y en esta ley afrontamos este problema que se nos generó en Colombia, porque este tipo de elementos que no son considerados como armas o son armas de baja letalidad fueron transformados, incluso por intermedio de trabajo de torno, cambio de acero, cambio de materiales, para recibir en su alojamiento un proyectil de calibre 9 milímetros, de calibre 32, convirtiéndose ya en un arma letal, que lógicamente no va a funcionar igual que un arma letal de fábrica, pero nos han causado muchos daños. Aparte de eso, con la munición traumática que se maneja, que son unas esferas de goma, nos han causado muchos daños, muchas lesiones. Esa esfera de goma prácticamente tiene una perforación o una penetración en su perforación de cerca de 3-4 centímetros en tejidos blandos y llega incluso a romper costillas, huesos blandos como las costillas y otras partes del cuerpo que pueden generar mucha afectación. Un disparo con un arma traumática en la cara le va a desfigurar totalmente la apariencia de una persona.
Entonces, todo esto nos generó esta ley. Esta ley hace una serie de ajustes tanto en el Código Penal, en el Código Penal de Procedimiento, porque, como les digo, no teníamos legislación para esta norma. Y el hecho de portar un elemento de estos no era delito. El hecho de causar daño con un elemento de estos no se consideraba como delito causado por arma de fuego. Y esto empieza a hacer esta serie de ajustes. También tenemos ajustes al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, nos genera ajustes al decreto 2535 del año 93, que es el que les comenté, en el cual se genera la legislación general sobre todo el tipo de armas de fuego, y también genera ajustes ya en lo que tiene que ver con los permisos, la competencia, clasificación de este tipo de elementos, la regulación, prohibición de elementos y dispositivos menos letales como son conocidos. Asimismo, otra serie de normas. Nosotros como institución policial y el gobierno nacional pues tiene una serie de compromisos ante esta ley, una ley que genera muchos vacíos como todas las normas en su principio y que tienen que ir ajustándose. Y nuestro compromiso está, en primer lugar, con el empoderamiento y sostenimiento de esta regulación a nivel nacional. También está la capacitación y coordinación con autoridades encargadas de esta aplicación, como lo son jueces, fiscales, y una autoridad que existe en Colombia, que son los inspectores de policía, que si bien es cierto, llevan la palabra policía, no pertenecen a nuestro cuerpo uniformado. Son funcionarios contratados y asignados como inspectores de policía que tienen funciones de policía para delegar una serie de medidas y generar una serie de controles, principalmente ante los comportamientos ciudadanos, los cuales yo les hice mención en el manejo del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que van desde el simple hecho de la persona que se pasea en un parque con un perro de raza peligrosa, a la persona que saca basura a la calle a deshoras, quienes hacen sus necesidades fisiológicas en la vía, quienes generan riñas, incluso llegando al tema de las armas de fuego por uso indiscriminado o, en este caso ya, las armas de tipo traumático que están generándonos tantos daños en general en nuestra amada Colombia. También las coordinaciones con la industria militar, que impone ya un tiempo límite para generar un control bajo el marcaje de este tipo de elementos y el control sobre estos elementos para saber quién los compra, quién los tiene, quién los vende y generar regulación sobre ese comercio. Y el afianzamiento en los casos de reincidencia y recurrencia, tanto a nivel jurídico, a nivel policivo, con las diferentes situaciones que se pueden presentar sobre este tipo de comportamientos ante la situación de delitos de índice delictivo controlado por el Código Nacional de Policía y de comportamientos por el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Finalmente, nos genera la pauta para la destinación ante una incautación de este tipo de elementos. Las armas de fuego en Colombia son incautadas bajo dos parámetros. Uno, que es el porte ilegal del arma de fuego, cuando un arma de fuego no tiene el soporte jurídico y de propiedad ante una persona, que se genera el porte ilegal, y el otro, la incautación de esa arma de fuego ante un mal uso por parte de esa persona, de ese tenedor. Quien es juzgado por el porte ilegal, lógicamente tiene una pena que va de 4 a 6 años de prisión, pero con todas las argucias jurídicas que tienen los abogados, lógicamente muy rara vez una persona que tiene un porte ilegal termina en la cárcel. Y sí es constante
que una persona tenga una serie de procesos por porte ilegal. Ahora entramos con el manejo de las armas traumáticas o de menor letalidad. En el primer tema, que son las armas de fuego de fabricación industrial o de fabricación casera, como se denominan algunas, esas armas de fuego tienen una destinación final que es retornar a la industria militar. Allá, bajo una serie de estudios, determinan si esa arma puede volver a salir al mercado bajo unos parámetros que ellos manejan, o si esa arma debe ser destruida y pasa a fundición. Con el tema de las armas traumáticas, como les decía, al no considerarse un elemento controlado, anteriormente industria militar no lo podía recibir. Y el inspector de policía, que es la persona que se encarga de ese otro tipo de faltas o falencias que se pueden generar, tampoco lo podía recibir porque decía, ¿yo qué hago con un elemento de estos? No tengo cómo destruirlo legalmente, formalmente, y se nos generaba un vacío jurídico. Con esta ley de seguridad ciudadana estamos solucionando ese tipo de situaciones. A raíz de diferentes hechos, como les digo, se ha generado esta ley de seguridad ciudadana y esperamos con esto afianzar más esa seguridad que necesita cada día el colombiano. En Perú vemos diariamente, y principalmente aquí en Lima, toda la serie de situaciones que se presentan de homicidios, asaltos, hurtos a vehículos, hurtos por los celulares, que nosotros en Colombia no hemos sido ajenos a esta situación. Y voy a cerrar finalmente con una serie de, una pequeña remembranza de estadísticas expresamente de la ciudad de Bogotá a corte 31 de diciembre del año pasado. No la generé a nivel Colombia, sino a nivel Bogotá, porque Bogotá, pues lógicamente es la capital de Colombia y es la ciudad que mayor afectación tanto delictiva como de comportamientos presenta. Y ahí se van a dar cuenta la situación que nos generó o nos llevó a soportar el generar esa nueva ley de seguridad ciudadana. Entonces tenemos como delitos, por ejemplo, la incautación por porte ilegal de armas, que se convierte en delito, y el año pasado se realizaron 1.209 casos de incautación por porte ilegal, considerados como delito. Incautación por decreto, 131 casos. O sea, ni siquiera llega al 10%, o bueno, apenas pasa el 10% comparado con la incautación por porte ilegal. Podemos decir que en términos generales, el colombiano y el residente de Bogotá, que es dueño y poseedor de un arma de fuego legal, tiene acogimiento total de la norma. De esas 131 armas de fuego que fueron incautadas por decreto, podríamos decir que aproximadamente un 20% se fueron a decomiso definitivo, en medio de los descargos que cada persona tiene que generar para justificar el por qué estaba haciendo uso de un arma de fuego legal fuera del orden que corresponde, pues un aproximado de un 20% no pudieron justificar y perdieron su arma definitivamente. El otro 80%, una vez justificado, generado la sanción, que es una multa, y cancelada esa multa, el arma de fuego les fue devuelta, lógicamente quedándoles el antecedente, el cual lo deben solucionar. Ahora, tocamos también el tema de la incautación de las armas traumáticas. En la incautación del porte ilegal hablamos de 1.209 armas de fuego incautadas por porte ilegal sin documentos. Y en las armas traumáticas subimos a 2.519 elementos incautados. Prácticamente es el doble de la cantidad de armas de fuego incautadas. Y esto, pues, las que se ha logrado incautar en medio de los procedimientos de policía, sin contar toda esa serie de casos que afectan a la ciudadanía colombiana, a la ciudadanía bogotana. Tenemos, hace un momento tocaron el alto índice de homicidios que se tiene, y en Bogotá, pues, no es de menos prácticamente
el 50% de los homicidios ocurridos en Bogotá son causados por armas de fuego, y el año pasado cerramos con un total de 659 casos de homicidio por arma de fuego, comparados con los 1.280 o 1.290 casos que presentó en total Bogotá. Es por eso que se generaron estas normas y nos ayuda a ajustar una serie de datos y hechos para poder concretar esta ley de seguridad ciudadana que pasa en este momento ya a formar parte de todas las normas que nos ayudan a apoyar a la ciudadanía, a generar mayor tranquilidad, aunque cada día es más difícil desarrollar el trabajo de policía, pero es nuestra obligación y es para lo que hemos jurado y estamos sirviendo a nuestro país. Muchas gracias. Dios y patria. Agradecemos la participación del magíster Javier Raúl Gamero Quinosita, representante en Europa de la International Police Association, y la participación del señor Luis Hernando Benavides Guancha, nuestro agregado policial de la Policía Nacional de Colombia acreditado en el Perú. A continuación, damos a un espacio de preguntas de la audiencia a fin de continuar con el coloquio. Así que queda abierto para las preguntas que desean realizar. Adelante, por favor. Muy buenos días. Un saludo cordial a la mesa de honor, así como a todos los invitados y participantes. En primer lugar, para felicitar la brillante exposición del magíster Javier Gamero Quinosita, así como del agregado policial en Colombia. Sobre todo porque esta mañana nos han hecho conocer conceptos que se vienen manejando a nivel internacional como parte de esa globalización en la cual ya todos los delitos son No hay audio. importantes. Qué pena mejorar el audio. En todas las naciones. Creo definitivamente que ese concepto de seguridad direccionado a lo que es la salvaguarda del territorio, de la integralidad del mismo, ha cambiado y ha direccionado completamente a lo que es la preocupación por el ser humano. Lo que conocemos hoy día como seguridad humana, que además se mueve en múltiples dimensiones, como lo han manifestado también los expositores. Yo siempre tengo una preocupación, porque esos conceptos de policía de proximidad, de policía comunitaria, de tratar a la población como se merece en todo el sentido de la palabra, de llegar cambiando conceptos de algún término que en mi concepto también está mal empleado, que es represión del delito, porque las policías a nivel mundial no reprimen, restablecen el orden público alterado. Entonces, todos estos conceptos creo que de una u otra forma, si bien es cierto, están expresados taxativamente en la normatividad, tiene que haber un complemento adicional por parte de las fuerzas de seguridad o de los gobiernos de turno para poder llegar a la raíz del problema. Nosotros sabemos que la delincuencia a nivel mundial tiene innumerables factores por los cuales se produce, endógenos y exógenos. Sin embargo, no solamente ese es el problema y la preocupación. Por ejemplo, el agregado policial de Colombia hablaba del porte de armas y toda la normatividad. Entonces, ahí hay una preocupación y una acción a tomar en cuenta, que es el cambio de la normatividad de forma inmediata. Por ejemplo, ¿qué hacemos con ese fenómeno que todos lo conocemos de la puerta giratoria? Donde la policía captura 10 bandas y 11 bandas están en libertad a la semana. ¿Cómo se puede combatir la delincuencia y el delito cuando los que protagonizan estos hechos están nuevamente en las calles a los pocos días? Se vuelve un círculo vicioso y que, repito, lo denominamos la puerta giratoria. Entonces, esta exposición del día de hoy, excelente por parte de ambos, tiene que aterrizar en acciones concretas. Y esas acciones concretas las ha dado de una u otra forma el agregado policial de Colombia con un cambio de normativa. Por ejemplo, yo asistí hace unas 3 semanas a la Semana de Seguridad en Colombia, vía Zoom, en donde el presidente de Colombia hablaba de estos cambios de normatividad, pero también hablaba de algo que a mí me pareció sumamente interesante: penar y sancionar todos los hechos delictivos que se cometan en Colombia con armas de fuego, a través de centros de retención, porque crear penales ya es muy complicado. O sea, la construcción de penales demora,
porque tienen una serie de situaciones técnicas que cumplir. Pero han creado en ese esfuerzo conjunto, como bien lo denominó el magíster Javier Gamero en la parte final de su exposición, seguridad ciudadana, tarea de todos, y dijo, aquí está el empresariado, ¿no? Está la parte del Estado. Entonces, ¿por qué no unir esas fuerzas para que verdaderamente el eslogan de seguridad ciudadana, tarea de todos, se pueda concretizar? Y eso es lo que ha hecho Colombia. Las grandes empresas, los empresarios por diferentes sectores han construido estos centros de retención, digamos del sector norte, del sector centro, del sector sur, en donde todos esos delincuentes que están ganando las calles todos los días, después que son capturados por las fuerzas del orden, pasan a esperar sus juicios en estos centros de retención. Con lo que de una u otra forma la calle se libra un tanto de estas presencias constantes. Y acciones como esas son las que verdaderamente debemos nosotros de procurar realizar. Entonces, yo quisiera en esta mañana, una vez más para cerrar la intervención, felicitar a ambos expositores, y en el caso específico del señor coronel agregado de la Policía de Colombia, quisiera saber si nos podría explicar un poquito más a detalle cómo es que verdaderamente está surtiendo efecto este tema de los centros de retención en el combate del delito. Muchas gracias. Ahí vamos, entramos a la parte de nuestras leyes penales. Código Penal de Procedimiento. Nosotros tenemos como autoridades penales a los jueces y a los fiscales. La Procuraduría es el ente garante de todos los procesos. Hasta el año 2004, nosotros manejábamos la ley 600. Dentro de la ley 600, pues lógicamente estaba un código penal y un código penal de procedimiento, con una serie de parámetros que no tenían las garantías suficientes prácticamente. A partir del año 2004 se implementa la ley 906, que es una ley garantista. Una ley que exige mayor profesionalismo del uniformado, y bueno, no solo del uniformado, quien inicia con ese proceso de captura y proceso de judicialización, también de nuestros fiscales y nuestros jueces. Pero la población crece. Y si bien es cierto, teníamos una serie de penales, esos penales cada día, por diferentes situaciones que se vienen presentando, van quedando chicos, se incrementa la cantidad de personas que cometen delitos, situaciones como algo que están viviendo ustedes aquí, la llegada de extranjeros. Nosotros también la vivimos, y ellos vienen desafortunadamente con una serie de artimañas delictivas que incluso afectan el conocimiento que nosotros teníamos del delito, y nos exige un trabajo más directo, más fuerte. Poco a poco los centros carcelarios pues empiezan a cubrir su espacio, empiezan a incrementarse la cantidad de personas, hay una sobrepoblación, y dentro de esta construcción o de esta organización de la ley 906 se crean unas instalaciones donde confluyen fiscalía, los juzgados y el personal policial, junto con el órgano investigador de la fiscalía y el órgano investigador de la policía, que es la policía judicial, Dijín-Sijín para nosotros, es donde trabaja. En ese punto inicialmente era donde quienes están en proceso previo para pasar a un establecimiento carcelario permanecen en sus periodos de juicio, en sus espacios de juicio. Poco a poco nos hemos venido quedando cortos, como coloquialmente se dice, y es ahí donde hemos tenido que migrar de esas URIs a las estaciones de policía. Haciendo la comparación Bogotá a Lima,
lo que aquí conocemos como comisaría de policía, nosotros lo tenemos como estación de policía. En Bogotá tenemos 19 estaciones de policía. Aquí creo que son cerca de 32 comisarías, aquí en Lima. 136 comisarías. Uf, es muchísimo. Nosotros tenemos 19 estaciones de policía. Esas 19 estaciones de policía, bueno, nosotros no manejamos el tema de serenazgo como lo manejan aquí. Tenemos una interacción bastante fuerte con vigilancia y seguridad privada, pero no en ese tema de serenazgo. Y nosotros somos los garantes de la seguridad y la tranquilidad. Entonces, los 19 comandantes de estación son quienes en su territorio, que equivale a la división política de Bogotá, también tiene, bueno, Bogotá tiene 20 alcaldías locales. Hay una que no tiene policía porque es rural básicamente. Entonces cubrimos 19 estaciones, 19 localidades. Y en cada una de las estaciones nos hemos visto obligados a abrir unos espacios transitorios para la permanencia de los delincuentes. Ha sido una medida que nos ha ayudado, pero también poco a poco se van copando los espacios y mantenemos un promedio de cerca de 3.000 personas privadas de la libertad que se encuentran en procesos judiciales antes de pasar a una cárcel, antes de ser condenados, y que de acuerdo a la normatividad jurídica de Colombia, pues hay delitos que ustedes bien lo saben, terminan en la cárcel, y hay otra serie de delitos que terminan con medidas como detención preventiva o detención domiciliaria, y otros con una serie de multas y presentaciones. Pero también nos quedamos cortos en eso, pese a que a diario el Instituto Penitenciario nos está recibiendo gente, también tenemos ese inconveniente de la sobrepoblación. El año pasado, de toda la cantidad de procesos judiciales que se abrieron en Bogotá, que les podría decir se abrieron más de 20.000 procesos judiciales, esas personas pasaron por esos centros transitorios de cada una de las estaciones de policía, y de esos centros transitorios hicimos remisión cerca de unas 4.600 personas a los establecimientos penales a cargo del Instituto Penitenciario. Sí, que se desocuparan esos centros que los manejamos nosotros, que están bajo el control y la garantía de la Policía Nacional. O sea, aparte de esos 4.000, a cierre 31 de diciembre nos quedaron cerca de 3.200 personas privadas de la libertad en estos centros. Junto con las alcaldías locales y el gobierno nacional, pues se ha empezado a trabajar en la construcción de otros centros transitorios, y es precisamente en ese punto en el que íbamos en Bogotá a cierre del año pasado. Son inversiones en infraestructura, inversiones en profesionales, porque no solamente puede ser un espacio físico, también y cuidado y manejado únicamente por policías, no hay, necesitamos médicos, necesitamos acompañamiento de abogados, necesitamos otra serie de funcionarios públicos como Defensoría del Pueblo, Personería, la visita constante de Procuraduría, y eso aparte requiere pues también el acompañamiento logístico económico, ¿no? Que es otra carga bastante fuerte que recibe el Estado en estos lugares. Esa es la forma como en Colombia empezamos a manejar esta problemática que se nos presenta. No debería ser un Estado represor, sino un Estado orientador. Desafortunadamente, el índice delictivo se incrementa cada día en nuestro país, y pese a los esfuerzos grandes que se adelantan, no solamente por el orden estatal, también por el orden privado, el comercio, las ONGs y otra serie
entes que están muy interesados en que se disminuya la delictividad en nuestro país, pues siempre hay personas que quieren estar al margen de la ley y, como conocemos y como siempre hemos dicho, el pan se gana con el sudor de la frente. Estas personas no lo quieren hacer. Pero es un reto que tenemos a nivel estatal y con el punto que les toqué en la exposición, que fue la creación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues es una herramienta más que nos da el Ejecutivo para poder trabajar en pos de la seguridad dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestro actuar, dentro de ese Estado garante de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la intervención del señor coronel Luis Fernando Benavides Guancha. Y si habría alguien más, por favor, del público, si me permiten, en orden, por favor. En primer lugar, quisiera felicitar a IPA por su aniversario, así como a los expositores por sus brillantes exposiciones del día de hoy. Solo quiero hacer dos preguntas muy específicas. Al señor Javier Quinocita, quisiera que nos explique un poco más por la nueva filosofía universal de la seguridad humana en este mundo de globalización actual. En nuestro agregado, no sé si en la norma que nos explicó está contemplada o no las armas blancas o cortopunzantes que causan también mucho daño a las personas. Sí, claro. Gracias. Bueno, hoy en día pues ha quedado ya de lado esa policía de apartheid, esa policía acuartelada, esa policía militarizada. Ya habíamos dicho que la democracia ha dado lugar a la innovación de nuevos conceptos de seguridad ciudadana, es un concepto ampliado de la seguridad ciudadana, no tenemos esas viejas concepciones militaristas, sino está ligada al desarrollo humano. Para hablar de seguridad se habla de seguridad ambiental, de seguridad alimentaria, de seguridad ciudadana, de seguridad global, de seguridad social, de seguridad política, de seguridad económica. Es decir, hay un concepto pues sumamente ampliado y que no solamente está ligado pues al concepto del orden público, que era, digamos, yo recuerdo cuando era oficial de la Benemérita Guardia Civil del Perú, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Guardia Civil del Perú decía: la misión principal de la Guardia Civil es mantener el orden público mientras no se requiere el empleo de las Fuerzas Armadas. Regía la doctrina de la seguridad nacional, regía la seguridad del Estado, más no la seguridad de la sociedad, más no la seguridad de los ciudadanos. Toda América Latina estuvo plagada de dictaduras militares. Uno ingresaba a la escuela para ser cadete con la finalidad de ser presidente o ser ministro. Esto era producto de esta Guerra Fría, esto era algo continental, ¿no? Y estas tragedias de los golpes militares que plagaron la región, se sacrificó la inversión social y teníamos que sencillamente fortalecer estas dictaduras militares que tenían que combatir con las guerrillas, las guerras de guerrillas, porque había una expansión de esa ideología marxista-leninista, y esto se acordarán pues mis ex jefes, ¿no?, que han combatido en aquella época a estas guerrillas. Pero ya cuando se va a democratizar América Latina con el fin de la Guerra Fría, cae el telón de acero, cae la cortina de hierro. En el año 94, como lo dije en la conferencia, el presidente Bill Clinton en la Cumbre de las Américas se percata pues con todos los jefes de Estado de que ya habían democracias, que habían instaurado regímenes democráticos y ya comenzaron a desaparecer estas dictaduras militares. Se van a introducir los procesos electorales, se van a introducir los conceptos de ciudadanía, y el concepto de seguridad ciudadana pues implica no solamente el mantenimiento del orden público, sino implica pues una serie de derechos ciudadanos, involucra pues fortalecer la paz, involucra pues toda una
cultura participativa, ¿no? Entonces, hoy en día esos son los conceptos modernos de seguridad ciudadana. Mucha gente me pregunta en Europa, bueno, en América Latina se dio un cambio del concepto de teoría de orden público al concepto de seguridad ciudadana. Podríamos decir en la región, en América Latina, que tenemos un concepto, una política de seguridad ciudadana adecuada. Creo que es la región más violenta del mundo, lo he dicho, las estadísticas son contundentes en este aspecto, pero no hemos luchado contra la pobreza. Hay una dualidad en las políticas de Estado. Por un lado, exigen, pues, hay un punitivismo popular, las autoridades van a recurrir a ese populismo penal y van a ofrecer penas y más represión en aras de poder, pues, hacer una oferta electoral, porque hoy en día se puede ganar con la seguridad una elección. Entonces estamos sujetos, hoy cualquiera es ministro del Interior, cualquiera es viceministro del Interior, cualquiera es un director, ¿no?, en el Ministerio del Interior, porque se ha politizado, pero tenemos que buscar los verdaderos profesionales, y quizás aquí juega un papel importante la criminología. No tenemos en el Perú facultades de seguridad y justicia criminal como existen en Europa. Yo los estudios de criminología que hice en el Perú, recuerdo, fue en la Escuela de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú, y mi profesor era el Carlos Delgado, exministro de Justicia. Yo recuerdo claramente que él sacaba porque él estudió en España, y en la Universidad Complutense de Madrid hizo un estudio, pues, un seminario de criminología, y recuerdo claramente, y lo cuento como anécdota, que el ministro decía, recientes estudios de criminología, y tenía unos papeles colores amarillos cuando estudió, pues, en España, pero no existe esa profesión, no existen esas facultades en el Perú. La criminología enseña que la mejor política criminal es la política social. No solamente es la parte represiva, no solamente es la solución estos estratégicos centros de retención como existen en Colombia, que van a paliar un poco, ¿no?, el accionar de la policía ante esa demanda delictiva, si no se requiere, pues, una política social, que es la mejor política criminal, decía el penólogo francés. Pero dejen que los profesionales de la seguridad, pues, los criminólogos, los especialistas en política criminal, diseñen estas políticas de prevención y control de acuerdo, pues, a los estándares internacionales. Esa es la visión que yo tengo. Es difícil, créanme usted, mi general, es muy difícil cambiar la ideología de las instituciones, ¿no? Cambiar el chip, cambiar el software mental, es muy difícil porque tenemos principios arraigados, principios que están, pues, verticalizados de manera militar, ¿no? Y yo soy un defensor de la organización militar. Un gran orgullo que tengo en mi vida es haber tenido una formación militar en la Guardia Civil del Perú, y tengo esa disciplina, pero el trabajo policial tiene que ser un trabajo de carácter y naturaleza civil, cercano al ciudadano, porque nos debemos a él, ¿no? Eso es lo que le podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema son las armas blancas. Efectivamente, las armas blancas nos causan mucho daño. Y cuando les toqué el tema de estadística, les decía que casi el 50% de los homicidios sucedidos en Bogotá eran causados con arma de fuego. De ese otro 50%, casi podemos llegar a un 35% más que ocurren ese tipo de delito con arma blanca. El otro 15% ya es con arma contundente u otro tipo de elementos. El tema de las armas blancas ha sido un tema bastante trabajado en Colombia. Incluso un alcalde de Bogotá generó normatividad para que las armas blancas fueran marcadas. Finalmente, pues, se convirtió en un imposible, puesto que, si bien es cierto, el comercio formal, almacenes de cadena, ferreterías, podían en cierta forma ajustarse a este tema, también hay una serie de manejo informal, un comercio informal, el comercio de calle, el tendido de vereda que ofrece ese tipo de elementos a quien lo requiere, o simplemente un elemento metálico que es afilado se convierte en un artilugio
como arma blanca. Se ha venido trabajando. Les mencioné en un principio la ley 1801 del año 2016, que es la ley de convivencia y seguridad ciudadana. En esa norma se empezó a manejar ya la posesión del arma blanca. Entonces, si yo no tengo una justificación para portar un arma blanca, bien sea como herramienta prácticamente o elemento estrictamente necesario, pues voy a ser acreedor de un control bajo esa normatividad. Ahí se aplican diferentes medidas como multas o amonestaciones, dependiendo de y según el caso. Y esto es objeto de control directamente de la policía, principalmente de las requisas. Aquí entramos muchas veces en contraposición de esos temas de represión, pero desafortunadamente si el policía no requisa, no va a poder generar ese control sobre las armas blancas, armas de fuego u otro tipo de elementos que generan delitos. Al punto de que mensualmente en Bogotá se llega a una incautación entre unas 35 a 40.000 armas blancas en cada periodo, en cada mes. Para el año 2016 y posteriormente 2020, yo era comandante de 4 de 5 estaciones de Bogotá que conforman una de las áreas más difíciles y más neurálgicas. Y prácticamente nosotros poníamos el 50% de la totalidad de armas blancas que se incautaban en Bogotá, y las incautaciones en mi jurisdicción, en mis jurisdicciones, estaban alrededor de unos 18 a 20.000 armas blancas mensuales incautadas, armas blancas como tales, porque también teníamos que ser exigentes en el trabajo de los uniformados, y el arma blanca debía coincidir con esas características que le pueden causar daño a una persona del común. Muchas gracias. Muchas gracias y agradecemos realmente el manejo de datos, que es una parte fundamental para el diseño de políticas públicas de seguridad. Cuando trabajamos en base a la evidencia, tenemos un paso adelante en esta planificación. A continuación, las palabras de María Julia Bizaló Castrillón, gerente general del Grupo Empresarial de Seguridad Suisse Perú y asociada honoraria de la International Police Association, sección peruana. La camarita. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi mensaje es muy pequeño. He escuchado hablar y decir muchas veces que los empresarios no piensan en el país. Y creo, como empresaria, que lo que más hacemos es justamente eso. Aparte de dar trabajo, lo que nos preocupa es encontrar la manera de colaborar con el desarrollo de nuestro país. Pensando en este punto, llegamos a la conclusión que la solución comienza con capacitar a la población. El conocimiento es el único camino que nos da luz para caminar hacia el desarrollo. Pues bien, esa es la parte que como empresa queremos aportar. En el camino de la vida nos encontramos con el magíster Javier Gamero Quinosita, quien como académico, investigador, se concentraba en la búsqueda de soluciones respecto al amplio tema de seguridad. Él mismo, que habiendo tenido la oportunidad de vivir y estudiar tantos años en Suiza, se motiva a compartir sus conocimientos con probables soluciones para nuestro amado Perú. Es así que la visión de unir académicos, policía, Fuerzas Armadas, instituciones públicas, empresas privadas, profesionales y sociedad en general, en el marco conmemorativo del 38º aniversario de la International Police Association, IPA, sección Perú, perteneciente a la asociación de policía más grande del mundo,
conformada por más de 60 países, como hemos escuchado hace un momento, con más de 400.000 miembros, con el objetivo de juntos trabajar como peruanos para peruanos. En el Perú ha sido nuestra motivación principal para traer a la luz el libro que concentra hoy 780 páginas, 12 capítulos que solo podrán enriquecer a todo aquel que lo lea. Quizás todos los criterios concentrados en soluciones sean los mismos que se conviertan en protagonistas activos en la mejora de nuestro país, sobre todo de nuestra población. Solo me queda agradecer a todos, invitarlos, incido en este punto, a formar parte de las soluciones como peruanos. Evitemos concentrar nuestra atención y gran potencial para hablar de quejas. Pensemos que las soluciones las tenemos nosotros y seamos partícipes de la aplicación de estas mismas. Un fraterno abrazo a todos los que hoy nos acompañan, a pesar de todas las dificultades que se han tenido que pasar, estamos aquí, y a cada uno de ustedes un especial abrazo por estar con nosotros. A la mesa de honor, por todos los aportes que nos han dado, al agregado policial de nuestra hermana Colombia, y a todas las personas que han podido compartir con nosotros en la plataforma online. Y también decirles que esto va a estar colgado en Facebook, en redes. Así que los que no pudieron, igual podrán escucharnos. Muchas gracias.